¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a estar trabajando sobre el cálculo de costos variables para una producción de chorizos. Esto es para la diplomatura en agregado de valor y comercialización de productos de la agricultura familiar que está dictando la Escuela Agrotécnica El Dorado de la Universidad Nacional de Misiones. En este módulo que está referido a la elaboración de productos cárnicos y chacinados, durante la clase práctica se elaboraron 10 kilogramos de chorizo y estamos trabajando con los costos reales, con lo que realmente se pagó para fabricar esos 10 kilos de chorizo que se hizo en la sala de industria de la Escuela Agrotécnica. Así que bueno, en esta tabla ya tengo escritos todos los elementos, todos los insumos que se utilizaron y cuánto costó cada uno. Y lo que vamos a ver ahora es cómo calcular los costos variables. Repito algo que ya lo dije en la clase anterior, que la hicimos de manera presencial. Cuando nosotros calculamos costos, tenemos costos variables por un lado, que es lo que vamos a calcular hoy, y por otro lado costos fijos, para lo cual vamos a hacer una clase más adelante y vamos a dedicarnos exclusivamente a los costos fijos. Entonces, en este solamente vamos a tener en cuenta los costos variables. Acá no va a aparecer ni la mano de obra, ni alquiler, ni nada de esos de estas cuestiones que tienen que ver más con los costos fijos, así que vamos a centrarnos en calcular esto. Ya en el video anterior había mostrado cómo armábamos la tabla, donde tenemos la cantidad que va de cada uno de los insumos, cuál es el insumo y el precio que nosotros pagamos. Arrancamos con carne vacuna, que se pagó a 20.400 pesos el kilo y lo que entró fue 4,09, 4 kilos con 90 gramos, así que lo que hacemos es simplemente multiplicar esta columna por esta. ¿Por qué simplemente multiplico? Porque acá tengo expresado en kilogramos y el precio lo tengo por kilogramos, entonces como está en la misma unidad de medida puedo directamente multiplicar. Entonces vamos, 4,09 por 20.400, eso me da 83.436 pesos se pagó en carne. En cerdo se utilizaron 4 kilos y está a 5.400 pesos cada kilo. También tengo kilogramo y kilogramo, así que multiplico directamente. 4 por 5.400 me da 21.600. 2 kilogramos de tocino a 4.100 pesos, entonces tengo que hacer simplemente 2 por 4.100 y eso me da 8.200. 8.200. Sal parrillera, en este caso se compró suelta, entonces se pagó el precio por kilo, así que puedo directamente, a ver, el precio acá es por kilogramo, pero yo acá tengo 150 gramos. Entonces no puedo multiplicar directamente para poder calcular el costo. Lo que voy a tener que hacer es o pasar este precio a precio por gramo, pesos por gramo, o esto pasarlo a kilogramo. Me parece que es mucho más fácil pasar esto a kilogramo. Simplemente tengo que dividirlo por 1000 y me va a quedar 0,15. Entonces, 0,15, que son 150 gramos, lo multiplico por 2.470, que es el precio por kilo, y me queda 370, vamos a escribir más chiquitito, 370,05, no le voy a poner el 0,5. Vamos con el ají molido. Se utilizaron 20 gramos y se pagó 1.500 pesos el sobre de 25 gramos. Acá no voy a poder multiplicar de manera directa y no voy a poder calcular si no hago
algún truco. Y lo que vamos a hacer para poder calcular en este caso es una regla de 3 simple. ¿Sí? Yo tengo los 25 gramos, costaron 1500. Entonces, 20 gramos, ¿cuánto me van a costar? Multiplico esto por esto y divido por esto. Entonces, tengo 1500 por 20 dividido 25 y eso me da 1200. Entonces, de ají molido se gastó 1200 pesos. Creo que lo mismo vamos a tener que hacer para la canela. No, después tengo la nuez moscada. La nuez moscada se utilizaron 8 gramos, pero se compró el paquete de 25 gramos. Entonces, otra vez, regla de 3 simple, 25 gramos se pagó 2.329. Ahora yo quiero saber cuánto se gastó para 8 gramos. Entonces, otra vez, directamente, este por este, dividido este. 2.329 por 8 y dividido 25. Eso me da un 745 pesos. Descarto las moneditas, 745 vamos a decir. Borro esto. Voy a tener que hacer lo mismo para la canela. La canela se compró el paquetito de 25 gramos. Entonces, 25 gramos, 1.517 pesos se pagó. Se usaron 10 gramos. Entonces, 1.517 por 10 dividido 25. 1.517 por 10 dividido 25. Y eso me da 606 pesos. Ya para el pimentón está un poco más fácil porque eso se compró suelto, se compró por kilo y se pagó 12.300 pesos el kilo. Entonces multiplico, esto está por kilo y yo acá tengo en gramos. Entonces lo que voy a tener que hacer es pasar estos 10 gramos a kilos. ¿Cuántos kilos son 10 gramos? Y son 0,01. Tengo que dividir entre 1000. Entonces 0,01 por 12.300. Y eso me da 123. El comino lo mismo, se compró por kilogramo, se compró suelto, así que se pagó por kilogramo 15.000 pesos. Se usaron 10 gramos, otra vez eso es 0,01 por 15.000. Y eso es 150 pesos. Vamos con el Rendiplus. Se usaron 60 gramos y se pagó 27.200 pesos el kilo. Así que esos 60 gramos los tengo que pasar a kilos, va a ser 0,06 y lo multiplico por el precio por kilo, 27.200 y eso me da 1.632. Vamos a hacer lo mismo con el binder. Son 60 gramos, son 0,06 por 7.000 pesos que se pagó el kilo y eso da 420 pesos. La soja, se usaron 200 gramos. 200 gramos, si lo paso a kilos, es 0,200 o 0,2. Y se paga 3.400 pesos el kilo. Eso me da 680 pesos. Y por último, la tripa. La tripa se compró, se pagó 11.500 pesos. No el kilo en realidad, sino el paquete completo. Acá tendría que borrar esto que dice por kilo. El paquete completo, que debería durar para mucho más que 10 kilos,
Pero acá surgió un problema que va a ser algo que vamos a tener que tener en cuenta cada vez que elaboremos algo cuando nosotros a un proyecto lo tomamos de manera profesional. Si existe algún tipo de inconveniente, en este caso, el 70% de la tripa que vino tenía unos grumos, no se podía utilizar, estaba en mal estado, así que hubo que descartarla. Y acá viene el problema que digo que vamos a tener que tener en cuenta cada vez que llevemos adelante un emprendimiento. Eso que tuve que descartar, yo lo tengo que agregar a los costos que tuve. Porque de algún lado tiene que salir esa plata que yo invertí en eso, aunque después no la pude recuperar porque no estaba en buen estado. Entonces vamos a tener que incorporarla a esta elaboración y me va a encarecer el producto. Y sí, porque más del 70% se tiró, entonces lo que usamos fue nada más que el 30% de esto, el 30% de 11.500, que serían alrededor de 4.000 pesos. Pero yo voy a tener que incluir los 11.500, porque eso que se tiró lo voy a tener que agregar a mis costos. Entonces vamos a incluir completos los 11.500 pesos y vamos a tener que hacer el cálculo con esos 11.500 pesos incluidos. Sumamos todo. Ahora tengo que sumar toda esa columna. Me van a tener paciencia. Son 83.436 más 21.600 más 8.200 más 370 más 1.200 más 745 más 606 más 123 más 150 más 1632 más 420 más 680 y más 11.500. A ver. Eso me da un total de 130.662. En total, en los insumos para esta producción de chorizos se gastaron 130.662 pesos. Como lo que se fabricó con esto eran 10 kilos de chorizo, divido eso entre 10 y me va a dar un costo variable. El costo variable unitario surge de este costo total dividido la cantidad. Entonces, cada kilo sería 130.662 pesos dividido 10, me va a dar 13.066 pesos por kilo de chorizo. Bien. Comparado con lo que uno puede comprar en una carnicería, es un costo bastante alto, sobre todo teniendo en cuenta que estos solamente son los costos variables. Todavía a esto nos falta agregarle todos los costos fijos. Y si lo vamos a hacer de manera profesional, si va a ser un emprendimiento como es a lo que apunta esta diplomatura, todavía tenemos que agregarle nuestro margen de ganancias. Entonces se nos está yendo un producto un poco costoso. Y esto también nos sirve para analizar algo de lo que desde la parte de costos, desde la parte matemática del asunto, tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros determinamos el precio de nuestro producto, tenemos que tener en cuenta los costos que tenemos, pero también tenemos que tener en cuenta cuál es el precio de mercado. Y no siempre vamos a tener la libertad de poder poner el precio que nos quede bien a nosotros, sino que también vamos a tener que ver qué es lo que pasa en el mercado, que cuando voy a la carnicería, cuánto se está vendiendo el kilo del producto que yo estoy elaborando, para saber si mi producto va a ser vendible o no. Y en este caso me parece que nos está quedando bastante caro. ¿Qué es lo que pasó? A ver, analicemos todos los insumos que tenemos y veamos cuánto incide cada uno.
Fíjense, a partir de acá para abajo tengo un montón de insumos, pero cada uno de ellos está aportando muy poquito al costo total. Sí tuvimos este problema con la tripa que encareció un poco porque yo tuve que hacerme cargo de un producto que hubo que tirar, del cual no voy a recuperar nada. Y esa pérdida la tuve que recuperar a partir de esta elaboración. Después vamos a ver que tenemos otras formas de poder recuperar esas pérdidas, pero en principio vamos a verla así. Lo que más está pesando en mi estructura de costos son estos tres ingredientes, que son los ingredientes principales: la carne vacuna, la carne de cerdo y el tocino. En este caso lo que pasó es que la carne vacuna se compró un corte muy caro, 20.400 pesos el kilo, es bastante caro. Entonces eso provoca que nuestro costo en carne, acá fíjense, esto se lleva sobre el total, sobre los 130.000, 83.000 fueron de carne vacuna. Entonces, una forma en la que podríamos bajar este costo es buscar un corte que sea más económico. Acá también tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hacemos una elaboración para venderla de manera profesional, es que tenemos que tratar de mantener siempre una misma calidad, una calidad homogénea. Uno de los grandes motivos de fracaso para la mayoría de los emprendimientos es que cuando comienzan resignando ganancia, comienzan teniendo costos elevados que los absorbe el propio productor para ganar clientes. Y en la medida que va teniendo clientes, va empezando a resignar calidad en pos de tener una mejor ganancia, y el cliente se da cuenta de eso. Entonces te compran al principio, te compran 2, 3 veces, después se dan cuenta de que tu calidad va bajando y te dejan de comprar. Y eso termina haciendo que tu emprendimiento fracase. Entonces, tenemos que tratar de mantener siempre una calidad homogénea, y en esa calidad homogénea justamente tiene que ver con la elección de dónde voy a comprar, qué ingredientes, qué insumos voy a comprar, y mantener siempre una misma calidad. No me sirve arrancar poniendo nalga de la mejor calidad, pagándola carísima, y el próximo mes cuando haga una nueva tanda ya le pongo un corte un poquito más económico, y ya la tercera le pongo cualquier cosa que conseguí, lo más barato que conseguí, porque voy a terminar perdiendo clientes, voy a terminar haciendo que fracase mi emprendimiento. Entonces, acá la recomendación sería: busquemos una carnicería más barata, busquemos un corte que, sin perder tanta calidad, me permita tener una baja importante en los costos. La carne de cerdo probablemente se podría conseguir un poquito más barata, pero no está pesando tanto en la estructura general de costos. Creo que acá es donde tendríamos que atacar para tratar de que se nos haga más económico esta elaboración. Bien, vamos a continuar hablando sobre esto, sobre todo lo que es la estructura de costos y cómo se puede trabajar en la clase presencial.